amados hermanos. Es un gozo poder saludarles esta preciosa mañana, bendiciendo sus vidas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando en que este es el día que hizo el Señor, día de alegría, día de gozo. Nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. El día de hoy estaremos hablando de un tema pero muy importante, como lo es el tema de la oración. Y queremos decirles que el tema de la oración es pero muy importante porque, mis amados hermanos, la oración es la llave a través de la cual nosotros accesamos a todas las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Les enviamos un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo a través de este medio. Les pedimos que nos ayuden a poder transmitir, mis amados hermanos, esta publicación. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. Por cierto, queremos animarles todos de lunes a viernes, mientras dure la pandemia. Estamos orando de 5:30 de la mañana a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Ahí por Google Meet nos estamos conectando un buen grupo de hermanos y de esta manera, mis amados hermanos, podemos nosotros estar conectados a través de este poderoso medio para orar juntos y clamar delante de la presencia del Señor. Hoy estamos reflexionando en una pregunta. Hay personas que tienen años, meses de estar orando por alguna situación en particular en sus vidas y pareciera de que la respuesta no llega. Y es fácil poder decirle a esa persona: hermano, es que usted a lo mejor no tiene la suficiente fe para que el Señor le escuche. Pero la verdad es que hay oraciones que muchas veces no son contestadas, y hay razones por las cuales esas oraciones no han tenido muchas veces una respuesta delante del Señor. Para poder responder a esta pregunta, el por qué mis oraciones muchas veces no son contestadas, vamos a tener que ir a la palabra del Señor para poder examinar lo que la palabra del Señor nos dice al respecto. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, los versos 14 en adelante, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y es que vamos a comenzar diciendo que aquí en el libro de Santiago encontramos 3 clases de oración que nosotros podemos hacer dentro de nuestra vida cristiana. 3 clases de oración. La primera la menciona el verso 15, habla de la oración de fe. La oración de fe, dice, salvará al enfermo y el Señor lo va a levantar. El término salvación está hablando de que Dios primero produce una sanidad interna. En lo que el Señor sana es el espíritu, primeramente, antes de sanar el cuerpo. Por eso habla de que la oración de fe no dice sanará al enfermo, sino dice salvará al enfermo. Entonces, ¿de qué lo va a salvar? De la situación espiritual en la cual esa persona enferma se encuentra.
Y esta es la oración de fe de la cual habla la palabra del Señor. Y luego dice, el Señor le va a levantar. Y si hubiere cometido pecados, los pecados le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En esta oración de fe tenemos que orar los unos por los otros, pero tenemos que también asegurarnos de que Dios no solo quiere darle la sanidad o no solo quiere producir el milagro o la petición que la persona está pidiendo. A Dios le interesa también sanar su ser interior, sanar su espíritu, librar su alma. Y por eso es que habla de que debemos de llevar a la persona a que confiese cualquier falta, cualquier pecado que hubiere cometido, que la confiese delante del Señor para que esa persona reciba una sanidad completa, integral, en todas las áreas de su vida. La segunda clase de oración que menciona aquí la palabra del Señor tiene que ver con la oración ferviente y menciona al profeta Elías. Dice que Elías era un hombre que oró fervientemente a Dios y los cielos, para que los cielos fueran cerrados y no lloviera por 3 años y medio, y los cielos fueron cerrados. Pero fue una oración ferviente donde Elías dedicó mucho tiempo a orar, donde él estuvo clamando con todo su corazón, con todas sus fuerzas al Señor, y los cielos se cerraron. Fue un hombre diligente, ferviente, perseverante en la oración, y el Señor lo escuchó y cerró los cielos. Y entonces luego volvió a orar al Señor, y el Señor abrió los cielos y dejó caer la lluvia. Y vemos esta clase de oración en la vida de Elías, el Señor contestándole como nos ha contestado a muchos de nosotros. Pero mis amados hermanos, la Biblia también nos menciona una tercera clase de oración y tiene que ver con la oración eficaz. Porque muchas veces hemos hecho las dos cosas anteriores y pareciera de que Dios no nos responde. Hemos orado con fe al Señor, creyendo de que Él va a obrar algo. Hemos orado fervientemente y hemos estado por mucho tiempo buscando el rostro del Señor, pero pareciera que nada sucede. Es que hay una clase de oración a la que la Biblia la llama la oración eficaz o la oración eficaz. Pero escuche bien, la oración eficaz, que esa es la oración que es garantizada que el Señor la va a responder. Pero hay una palabra ahí muy poderosa que está a la par de esa oración eficaz. La oración eficaz del justo. La Biblia dice que puede mucho. Y es aquí donde nosotros muchas veces tenemos que trabajar dentro de nuestra propia vida cristiana, porque tenemos que asegurarnos de que estamos viviendo una vida de justicia, una vida de integridad delante de la presencia de nuestro Dios. Y de esta palabra del Señor nos está diciendo que para que esa oración sea eficaz, garantizada de que el Señor realmente la va a responder, tenemos que asegurarnos de que nosotros estamos viviendo una vida de justicia y no de injusticia. Entonces, por eso es que la Biblia dice que antes de que yo traiga mi ofrenda al altar, debo de asegurarme de que estoy bien con mi hermano. Si tengo algo en contra de mi hermano, tengo que ir a arreglar primero esa situación y después presentar mi ofrenda, y mi ofrenda va a ser recibida. Si hay algo que Dios ama en la vida de una persona cristiana, es que esa persona esté viviendo una vida de justicia, una vida de integridad, una vida de rectitud. Eso es demasiado valioso en la presencia de nuestro Dios. Y por ahí es donde vamos a ir nosotros examinando si realmente nosotros estamos viviendo esa vida de justicia delante del Señor. En el libro de los Salmos, hoy vamos a estar viendo Salmos y Proverbios.
encontramos en el Salmo 34, verso 17, dice así la palabra del Señor. Salmos 34, verso 17, dice así la palabra del Señor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará el Señor. Entonces, mis amados hermanos, esta palabra es poderosa, porque lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que en verdad estamos viviendo una vida de justicia delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, yo tengo que preguntarme realmente por qué es que Dios no me está respondiendo mis oraciones. ¿Será que tengo que hacer ajustes en mi vida? ¿Será que tengo que vivir una vida de justicia, de integridad, de rectitud delante del Señor? ¿Será que necesito arrepentirme? Porque quiero decirle que los creyentes también pecan. Y muchas veces tenemos que arrepentirnos delante de la presencia de nuestro Dios si es que queremos que nuestras oraciones sean escuchadas. Mire, simple y sencillamente el apóstol Pedro dice de que nuestras oraciones pueden tener estorbo si nosotros no tratamos bien a nuestro cónyuge, si no tratamos bien a la persona que vive a nuestro lado. Por ahí puede venir el tropiezo a nuestras vidas y las oraciones simple y sencillamente no van a pasar del techo de la casa. ¿Por qué? Porque van a tener un estorbo, ya que irán cargadas de pecado, de iniquidad. Y la Biblia dice muy claramente de que Dios no escucha a los pecadores. La palabra del Señor lo dice muy claramente. Entonces tenemos que asegurarnos que realmente estamos viviendo una vida de justicia, de integridad, delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, ver en qué áreas nosotros necesitamos ser justos. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿Con qué clase de justicia es la que Dios está exigiendo? Porque dice Santiago que la oración eficaz del justo, o sea, la oración que tiene garantía, que va a ser respaldada y contestada por el Señor, es la oración hecha por una persona justa. Entonces yo tengo que ver en qué áreas la palabra del Señor me exige y me demanda. Tengo que vivir esa vida de justicia, de integridad, de rectitud delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces vamos a ir al Salmo 37, un poquito más adelante. Si me siguen, el Salmo 37, 21, dice así la palabra del Señor. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Lo vamos a leer otra vez. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hay personas que en la vida nomás toman, pero no dan. Y eso la Biblia lo llama injusticia. Y especialmente si tomamos algo prestado y no lo pagamos en nuestra vida. Se nos cuenta como impiedad. Entonces yo quiero animarle a algo en esta hora. Si usted en algún momento tiene algo que ha tomado prestado y no lo está pagando, mi amado hermano, yo quiero decirle que eso se le cuenta como injusticia delante del Señor. Tenemos que empezar a arreglar nuestra vida, a no hacernos de la vista gorda, a hacer las cosas que agradan verdaderamente a la presencia de nuestro Dios. Quizás usted tiene algún compromiso con alguna persona que en algún momento
le facilitó algún recurso, algún dinero, y usted se ha estado haciendo de la vista gorda y necesita arreglar esas cuentas delante de la presencia de nuestro Dios. Y yo le aseguro y le garantizo a la luz de esta palabra y del Dios del cual predicamos, que sus oraciones tendrán respuestas, que su vida va a ser mucho mejor. En la medida en que usted arregle cualquier deuda, cualquier compromiso, cualquier situación del cual usted se ha hecho de la vista gorda, la Biblia dice que eso es de impíos. El hombre impío toma dinero prestado y simple y sencillamente no lo paga. Eso es una impiedad delante de la presencia de nuestro Dios. Y si nosotros queremos de que el Señor verdaderamente nos responda y tener el favor, la gracia y la misericordia de Dios a favor de nuestras vidas, tenemos que hacer los ajustes necesarios dentro de nuestros corazones. Tenemos que arreglar esa situación. Cualquier situación que nosotros tengamos con alguien, tenemos que reparar ese daño, tenemos que restaurar esa relación. Porque si esas relaciones no están restauradas, no podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto, si no amamos a las personas. Y tenemos que entonces saber de que esto es vivir una vida de justicia delante del Señor. Hay personas que han adquirido compromisos y no los han honrado, que se han comprometido con su palabra y no han hecho lo que han prometido con sus propios labios. La Biblia dice que les será contado por pecado delante del Señor. ¿Qué compromisos ha adquirido usted con su prójimo, con Dios, con su iglesia, con usted mismo, con su familia? Y tenemos que entonces revisar si en verdad estamos viviendo esa vida de justicia delante del Señor. Porque es muy clara la palabra del Señor en lo que estamos leyendo en el Salmo que estamos leyendo 37, aquí en el verso, vamos a ver, estamos en el Salmo 37, 21. Dice la palabra del Señor: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces las personas que solo toman y que no pagan lo que toman prestado y que no están dispuestos a dar y a sacrificar, están viviendo una vida de injusticia. Y yo quiero decirle que sus oraciones no serán respondidas delante del Señor. Tenemos que arreglar esa situación, tenemos que arreglar esa deuda que traemos en nuestra vida. En la vida de Zaqueo, en la Biblia, encontramos que Jesús fue a visitarle a su casa. Y Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mire, comenzó a dar. Y si a alguno yo lo he defraudado, se lo voy a regresar cuadruplicado. Eso se llama restitución. Él sabía que había hecho su riqueza haciendo daño a las demás personas, tomando dinero de demás, defraudando a las personas. Hay personas que aún en las iglesias cristianas andan pidiendo dinero prestado y no tienen la mínima intención de pagar. Y lo que hacen es que se van a otra iglesia a hacer el mismo daño. Y yo quiero decirle a tales personas que están viviendo una vida de injusticia: les va a alcanzar la necesidad, les va a alcanzar su pecado y Dios no les va a responder mientras ustedes no reparen ese daño, mientras usted no esté dispuesto a cambiar su vida y a ir y hacer restitución, e ir y buscar a esa persona a la cual ha defraudado y decirle: perdóname porque te defraudé, porque hice mal dentro de tu propia vida. Yo el otro día que venía entrando aquí a la privada, le di un pequeño golpe a un vehículo y no estaban los dueños. Y el Señor no me traía en paz. Y estaba orando, y hasta que fui a buscar al vecino, le dije: Dios, dame la oportunidad de verlo. Y le dije: oye, el otro día me retrocedí, revisa tu coche. Le pegué un llegue y me dijo: no, dice, está bien el coche. La verdad, le digo, yo lo revisé, pero quería avisarte que eso había pasado. No tenía paz en mi corazón.
No podemos darnos el lujo de tener pecados ocultos en nuestra vida, porque tenemos un Dios que todo lo ve y tenemos que tratar de vivir esa vida de integridad delante del Señor para alcanzar misericordia delante de la presencia de nuestro Dios. Porque la Biblia dice, claman los justos y el Señor los escuchará. El Señor los oirá, el Señor les responderá de inmediato. Entonces tenemos que cuidar esta vida de justicia. En el Salmo 37 mismo, en el verso 30, nos dice la palabra del Señor: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Fíjese que tenemos que tener cuidado hasta en lo que nosotros hablamos para vivir una vida de justicia. Los justos, dice aquí, hablan sabiduría. La lengua del justo habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Para vivir una vida de justicia tenemos que cuidar hasta lo que hablamos, aún en la recámara más recóndita de nuestra vida. Porque el Señor está ahí, nos está viendo, nos está escuchando. Entonces tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. Hay personas que se les hace bien fácil estar criticando y hablando mal de los demás. Yo quiero decirle que usted mismo ni así pase días y semanas enteras orando y ayunando. Si usted es alguien que acostumbra a hablar mal de los demás, yo quiero decirle que el Señor no va a responder sus oraciones. Y tenemos que ser bien claros en esto. Tenemos que cuidar nuestra lengua, porque la lengua es un fuego mortal. La llama del infierno inflama, dice esa lengua. Es un mundo de maldad. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella misma maldecimos al ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, mi amado hermano, vivir una vida de justicia. Tenemos que cuidar nuestros comentarios, lo que hablamos, lo que decimos de los demás. En nuestra cultura es muy fácil hablar mal de los demás a sus espaldas, estar sospechando siempre de los demás, tener una vida en la cual no tenemos control y dominio sobre la lengua. Eso es algo que trae serias consecuencias dentro de la vida cristiana. Y tenemos que, por lo tanto, nosotros cuidar qué hablamos con nuestra boca. No es posible, dice la Biblia, que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga. Esa agua amarga que sale de nuestra boca es simple y sencillamente porque no hemos tenido un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Y tenemos que cuidar con nuestros labios qué es lo que decimos, qué hablamos. Porque, mis amados, por nuestras palabras seremos justificados, pero por nuestras palabras también podemos ser condenados en la presencia de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado qué es lo que nosotros estamos hablando en nuestra vida, porque con la misma vara que nosotros medimos, con esa misma vara, dice la palabra del Señor, seremos medidos delante del Señor. Y mis amados hermanos, esta es la manera como el Señor espera que nosotros estemos viviendo una vida de justicia y de rectitud. Comenzaba diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando el justo ora y le clama a Dios, Dios le responde. Pero entonces tenemos que asegurarnos de que estamos viviendo una vida de justicia delante del Señor. Si usted ha ofendido a alguien con palabras, guardando enojo en su corazón, vaya a ponerse a cuentas, porque delante del Señor ni siquiera su ofrenda es recibida delante de Él. ¿Por qué? Porque usted está ofendiendo la imagen de Dios, porque no estamos viviendo una vida de integridad delante de Él. Y créame que estas cosas yo se las digo y se las estoy compartiendo, es parte del amor de Dios para nuestros corazones. Dios primero me las ha tenido que hablar a mí y yo he tenido que hacer correctivo
porque esta es la manera en como nosotros podemos tener acceso al favor, a la misericordia del Señor, a que Dios escuche nuestra oración, a que nuestros sueños se cumplan, a ver cumplida la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero la bendición de Dios se aparta cuando en nuestro corazón hay impiedad, cuando somos crueles con lo que hablamos, cuando herimos, cuando no somos cuidadosos. El justo, dice, habla justicias, habla sabiduría, no habla necedades, no habla cosas indecentes, no hace chistes groseros, no anda difamando, no anda señalando, no anda hablando mal, no hace misas negras, donde muchas veces nos reunimos a escarnecer al vecino. Y sobre todas esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces tenemos que ser cuidadosos en estar vigilantes en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, de que, mis amados hermanos, ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, sino la que sea de edificación para los oyentes, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, la justicia va relacionada con el hablar, con el pagar deudas, el honrar compromisos con los demás. Nos sigue enseñando la palabra del Señor, el Salmo 75:10. Dice así la palabra del Señor, un poquito más adelante. Salmo 75 en el verso 10. Dice la palabra del Señor: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Mire, Dios mismo se encarga de quebrantar a los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Entonces tenemos que revisar en nuestra vida de que no haya camino de perversidad para alejarnos del Dios vivo. Aún el salmista le oraba al Señor y le decía: líbrame aún de los pecados que me son ocultos, de aquellos de los cuales yo no estoy consciente, Señor, porque yo quiero tener una vida de rectitud y de integridad delante de ti. Sigue diciendo el Salmo 92:12. Dice aquí la palabra del Señor en el Salmo 92, verso 12. Dice así: el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Mire cuántos beneficios tiene el vivir una vida de justicia, de integridad delante del Señor. Dice que vamos a florecer como la palmera. Dice, vamos a llevar fruto delante del Señor. Esas palmeras pueden tener 100 años de cosecha, 120 años, la vida de un ser humano. Y aún estando muy adultas, florecen. Pueden venir vientos huracanados, pero la palmera datilera, el viento nomás la doblega, pero cuando pasa el viento se vuelve a levantar. Quizás por un tiempo seamos atribulados con situaciones difíciles en nuestra vida, pero el Señor mismo se va a encargar de levantar. Si 7 veces, dice la Biblia, llegare a caer el justo, papá lo vuelve a levantar. Hay tantas promesas, mis amados hermanos, y es por eso que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida para todos y cada uno de nosotros. No nos permitamos pecado en nuestro corazón, porque Dios no escucha a los pecadores, porque el pecado provoca muerte, separación entre Dios y el ser humano. La paga del pecado es muerte, lo dice la palabra del Señor. El pecado, la santidad conviene en la casa de nuestro Dios, porque, mis amados hermanos, cuando usted vive una vida de justicia y de integridad, el Señor lo va a tener concediéndole los deseos de su corazón. Él va a traer las peticiones de su corazón. Él va a hacer cosas extraordinarias en su vida. Por eso es que tenemos que buscar primero el reino de Dios, a que Dios reine en nuestras vidas.
a que andemos en sus leyes, en sus mandamientos del reino de Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo a su justicia en el trato con los demás, en la justicia de Dios. Y entonces todo lo demás nos será añadido. Pero tenemos que examinar qué implica vivir esta vida de justicia delante del Señor, porque dice la Biblia, clama el justo y el Señor le responde. Los justos, mis amados hermanos, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de un justo, mi amado hermano, es poderosa, es lo que está diciendo. Tiene un dunamis, un poder extraordinario. La oración del justo hace cosas extraordinarias. El justo ni siquiera tiene que gritar ni pasar semanas enteras orando. Mire, no ha habido alguien más justo que nuestro Señor Jesucristo. Él llegó a cierto lugar y tenía hambre y buscó fruto en la higuera, buscó higos y la higuera no tenía higos porque no era tiempo de higos. Él buscó fruto y ahí hay una tremenda enseñanza. ¿Sabe por qué la maldijo el Señor? Porque no era tiempo de higos, es porque aquellos que estamos plantados en Dios tenemos que dar fruto en todo tiempo, en todo tiempo. Y mire que el Señor no hizo una oración o se metió a un montón de días de ayuno y oración, sino que le dijo a la higuera, nunca nadie más volverá a comer fruto de ti. Y el siguiente día que pasaron por el lugar, Pedro, que era muy inquieto, muy fijado, le dijo, Señor, le dijo la higuera, hasta la raíz se secó. Yo les digo que si ustedes tuvieran fe, como un grano de mostaza, y le digas en ese monte, échate al mar, el monte le va a obedecer. Pero mis amados hermanos, Jesús era un hombre que vivía una vida de integridad. Él era 100% hombre, él se despojó de su deidad. Y él trataba de vivir una vida de integridad delante de la presencia de nuestro Dios. Una vida recta delante de él. Y en eso radicaba el poder, en que él tenía una relación con Dios, pero en que él vivía una vida de justicia e integridad delante del Señor. Por eso el Salmo habla de él y dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por lo tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sabe qué es el resultado de vivir una vida de integridad? La unción. Hay mucha gente que ya no tiene unción en su vida. Ya ni siquiera el perro les obedece. ¿Por qué? Porque han descuidado su vida de justicia, su vida de integridad. Y yo quiero animarle en esta hora a que usted tenga que volver a los caminos del Señor. Porque se han deleitado en una computadora, en una pantalla, en estar viendo lo que a Dios no le agrada. Porque han hablado mal del prójimo, porque han tomado dinero prestado y no lo han pagado. Y eso se están comportando igual que un impío. Y entonces, ¿cómo quiere que el Señor le ayude en esa situación que usted está viviendo en este momento? Dios desea de que usted regrese a una vida de integridad delante de Él, para que el Señor pueda escuchar los anhelos de su corazón, para que el Señor pueda verdaderamente mostrarle su fidelidad, su bendición sobre su vida, sobre todo aquello en lo cual tocan sus manos. La palabra del Señor sigue diciendo en el Proverbios, vamos ahora a Proverbios, capítulo 10, verso 6. Dice así Proverbios capítulo 10, verso 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Escuche bien. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Habla de violencia verbal. Ya no solo es hablar mal de alguien que está allá atrás, que no me está viendo, y en mi recámara o en mi familia o con mis amigos o con X persona, estoy escarneciendo y hablando mal de alguien más. Eso es de impíos, no es de cristianos. Pero el usar nuestros labios para hablar violencia en contra de alguien, mis amados hermanos, eso es algo muy peligroso delante del Señor. Porque hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá
la boca de los impíos. O sea, cuando el impío habla, lo que habla es violencia, maldad. Y eso es pecado delante del Señor. Y tenemos que cuidar entonces. ¿Sabe usted de que el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte lo siguiente? Él nos enseñó cómo vivir una vida de justicia y cómo ser feliz y tener esa vida abundante de la cual Dios habla que vendrá sobre nuestras vidas. Y el Señor enseñó y dijo, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Pero yo le digo que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable de juicio. Es como si hubiera matado. Cualquiera que le diga fato o tonto, o que lo insulte o lo denigre o lo haga sentir de lo peor, es como si hubiera matado delante de Dios. Hay muerte física y hay muerte emocional. Hay personas que no han cometido homicidio en matar a alguien físicamente, pero han matado emocionalmente a otras personas, hiriéndolas hasta el fondo, dañándolas, y jamás se han arrepentido ni han pedido perdón por esa situación que han hecho dentro de sus vidas. Mis amados hermanos, tenemos que volver a este evangelio de la palabra del Señor. El evangelio no es estarse divirtiendo. El evangelio no es simple y sencillamente algo para lo cual yo digo, pues voy a tomar lo que me conviene y lo que no me conviene. No, el evangelio es transformación de vida. Y tenemos que regresar a este evangelio de la palabra del Señor. Porque, mis amados hermanos, hay gente que habla de sus labios, nomás sale violencia, iniquidad en sus vidas. Es violencia cuando yo vengo y daño la integridad verbalmente en la vida de un hermano. Hay gente que no solo usa violencia en sus labios, aún usan la violencia física y golpean y manotean. Yo quiero decirle a tal persona de que si usted maltrata a su esposa, sus oraciones no serán oídas delante del Señor. Hay señoras que también le dan sus cacerolazos al marido. Sus oraciones no serán oídas delante de Dios y vendrá el mal a su vida, y aunque clame, Dios no le va a escuchar hasta que usted se arrepienta y cambie esa actitud en su vida, porque de esto es lo que habla la palabra del Señor. En el libro de Proverbios 12:10 dice la palabra del Señor, escuche bien: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Esas personas que patean a los animales, que los maltratan, que los dejan encerrados y no les dan de comer, que si maltrata mal y es cruel con un animal, eso revela lo que hay en el corazón de esa persona. Está viviendo una vida de impiedad. Si maltrata a un animal, va a poder maltratar también a su familia. Y eso habla de que la persona no está viviendo una vida de justicia delante del Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda justicia, en toda bondad, en todo amor, en toda mansedumbre. Pero ahí donde hay violencia, enojo, donde se desquita con un pobre animal y lo agarra a patadas, o se desquita con un niño y descarga toda su ira, eso significa de que usted se ha desviado del camino del Señor y necesita arrepentirse y decirle a Dios, perdóname, y reparar el daño que usted ha hecho en la vida de ese hijo. Aquí hay muchas personas que maltratan a sus hijos de una manera cruel y terrible. Y eso solo demuestra de que no hay paz en nuestros corazones, que necesitamos volvernos al Dios de nuestra salvación. Sé que hay veces que hay situaciones que estamos viviendo de una manera difícil dentro del hogar, pero mis amados hermanos, tenemos que volver a este evangelio, porque si nosotros no entendemos que la oración eficaz del justo puede mucho, lo que Dios nos pide es vivir una vida de justicia. Si vivimos una vida de justicia, mis amados hermanos, todo nos va a ser añadido. Ni siquiera vamos a tener que pedirlo o buscarlo. Dios lo va a traer a nuestras vidas. Esto es lo que yo he experimentado en la vida cristiana. Las bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar. No tendrás que andar atrás de ellas. Todo lo que hagas, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar en tu vida.
Pero cuando nosotros vivimos una vida de impiedad, las bendiciones de Dios se van a alejar de nuestra vida. Entonces reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Mire, hay personas que usan violencia hoy en día en las redes sociales. Si usted escribe un comentario, le dicen 1000 y lo aterran. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que son implacables. Piensa en eso. Son implacables. No se puede ni siquiera decir un pequeño comentario porque te atacan. Y a veces hasta en las predicaciones te dicen hasta de lo que te vas a morir. ¿Qué habla de eso? De que hay violencia, que hay crueldad en nuestra vida. Y estamos descargando toda esa violencia sobre las personas que nos rodean. Pero el fruto de justicia, mi amado hermano, es en toda bondad. Es en armonía, es en paz. La Biblia dice que aún tenemos que hablar verdad en amor en nuestras vidas. Y entonces esto está perjudicando seriamente la iglesia, el testimonio de la iglesia cristiana. Mis amados hermanos, seamos cuidadosos. Es lastimoso ver los comentarios que hoy en día se leen en las redes sociales de gente que se dice cristiana. Es lamentable realmente. Tenemos que volver a darnos cuenta que eso no nos está ayudando, que en lugar de acercarnos a Dios, nos está alejando de Él. Que esa no es la manera correcta en cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana que Dios nos ha dado. De las personas que son crueles con los animales, están mostrando que están en impiedad y que están alejados totalmente de la justicia de Dios. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra del Señor dentro de nuestros corazones. Proverbios 13:5 dice así el mensaje de Dios. Proverbios 13:5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso y se hace infame. Ay, mi hermano, andar echando mentiras en nuestra vida. Cómo realmente en nuestro medio nos hemos acostumbrado muchas veces a estar diciendo mentiras, y las disfrazamos de mentiras piadosas. Mi amado hermano, la mentira es del diablo. Él es mentiroso y padre de mentira. Y cuando habla de su boca no habla verdad sino mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando usted utiliza la mentira en su vida, usted se parece a su papá. Eso lo dijo Jesús. Vosotros, les dijo, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso, él es homicida desde el principio. Él no ha permanecido en la verdad. Entonces, si usted no quiere ser un hijo del diablo, tenemos que arrepentirnos de toda mentira que hemos albergado dentro de nuestro corazón. Muchas veces simplemente para guardar nuestra apariencia. Pero en el fondo es mentira. No es verdad. No es la realidad de lo que estamos viviendo. Y entonces todas estas cosas lo único que hacen es que, mi amado hermano, cuando venimos con una necesidad a Dios, Dios no te va a escuchar. Porque Dios dice, es que no puedo escucharte, mira la mentirota que tienes ahí, en tu frente. Mira la mentira que le acabas de echar a tu prójimo nomás por no pagarle. Mira la mentira que te aventaste nomás para que tu esposa no se diera cuenta que andabas haciendo algo ilícito. Mira la hipocresía que tienes, que vienes a alabarme y te has estado deleitando en la pornografía ahí en tu casa. ¿A poco no es mentira esas cosas? Entonces, todo esto tenemos que nosotros verlo delante del Señor, porque es la manera en cómo Dios va a bendecir grande y abundantemente nuestras vidas. Proverbios 21:26 sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Proverbios 21:26. Dice así el Señor en su palabra. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Oiga bien, hay quien todo el día codicia,
pero el justo da y no detiene su mano. ¿Sabe de que el hecho de que usted deje de dar, usted está cultivando la codicia en su vida? Nos volvemos codiciosos cuando no damos, cuando cerramos nuestro corazón y no compartimos de las bendiciones que Dios nos ha dado. La codicia tiene que ver con una manera excesiva de querer retener lo que Dios nos ha dado y no compartirlo con nadie. En no darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las personas que andan cuestionando que ahí en esa iglesia piden diezmos, que ofrendas, que aquí, que allá, que lo otro, y que pareciera que lo dan de mala gana, mejor no lo den, porque no les va a servir de nada. Porque tenemos que dar con liberalidad, dice la palabra del Señor, o sea, tener la libertad de poder dar con generosidad. Cuando nosotros somos codiciosos y nos duele dar algo y compartir de lo que Dios nos ha dado, estamos alimentando la codicia en nuestra vida y no el altruismo, no el ser dadores, porque tenemos un Dios dador. Mi amado hermano, esa codicia o avaricia está destruyendo la vida de mucha gente. Hay personas que creen de que si comparten algo se van a volver más pobres, y es todo lo contrario. Cuando yo no comparto me vuelvo pobre y miserable delante de Dios. Y entonces esa es la manera en que yo tengo que ver la vida cristiana dentro de mi propia vida. El justo da al pobre, comparte. Es alguien que tiene en su corazón el honrar al Señor con sus bienes, con las primicias de todos sus frutos. Es alguien que dices, Dios, yo te voy a honrar lo mejor que pueda en mi vida. Pero cuando nosotros retenemos más de lo que es debido, la Biblia dice que la persona va a pobreza. Hay quien, dice la Biblia, reparte y da mucho, y hay bendición sobre su vida. Pero hay personas que retienen más de lo que es debido y van a pobreza en su vida. ¿Sabe por qué no salen de la pobreza? Porque no se han dispuesto a honrar al Señor con sus bienes. Una vida de injusticia entonces tiene que ver, mi amado hermano, con que usted esté cultivando la avaricia y la codicia en su vida. Cuando usted es una persona egocéntrica que solo está pensando en usted mismo y usted no comparte, usted está fuera del plan de Dios. Porque Dios es un Dios dador. Él nos da las lluvias, Él nos da los alimentos, Él nos da todas las cosas en abundancia. Todo proviene del Señor. Él es quien nos da todas las cosas. De cuando usted es dador se parece a Dios, pero cuando usted es codicioso se parece al diablo. Y tenemos que ver cómo nosotros estamos viviendo la vida cristiana. Yo quiero decirle que si usted no da, el reino de Dios no va a dejar de avanzar, porque es el reino de Dios. Dios abrirá otros recursos. El reino va a seguir avanzando, no se va a detener, pero su vida sí se va a detener. Las bendiciones de Dios sí se van a parar en su vida. Y de esto es que el Señor desea que usted lo entienda de una vez por todas, porque aquí está escrito en lo que nosotros estamos leyendo en la palabra del Señor. Proverbios 21:26 dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Qué es la codicia? La codicia está relacionada con querer retener lo que Dios me ha dado. Cuando Dios pone algo en mis manos, es para que yo pueda satisfacer las necesidades de mi familia, pero que también yo pueda compartir con aquellos que están pasando necesidad a nuestro alrededor. Muchos me han dicho, pastor, ¿y por qué es que Dios ha bendecido tanto el ministerio y la iglesia? Y Dios me libre de jactarme de esto, pero yo quiero decirle que somos una iglesia que si vemos una necesidad, vemos cómo ayudamos. Reparte a 100 y aún hasta más, dice el Señor, y el Señor va a traer bendición sobre tu vida. Hay ministerios en este momento en escasez, preocupadísimos, cómo van a salir adelante. ¿Por qué? Porque nomás están pensando en su propia economía y no en el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con compartir, con dar, con sembrar.
Y cuando usted siembra, usted va a cosechar en la presencia de nuestro Dios. Y va a cosechar cosas buenas, va a cosechar paz en su vida, va a cosechar salud, bendición, gozo, vida eterna. Verá a Dios proveyendo todas las necesidades de su vida. La cosecha de Dios es integral para nuestros corazones. Seguimos viendo que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo les decía que hay oraciones que no son contestadas porque no estamos viviendo esa vida de justicia y de integridad delante de nuestro Dios. Pero cuando usted está viviendo esa vida de justicia y de integridad, el Señor le va a responder y va a darle todas, a llenar todas sus necesidades. Proverbios 29:7 dice así la palabra del Señor. En el libro de Proverbios 29:7. Jesús enseñó y dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos hipócritas, no entraríamos en el reino de los cielos. Proverbios 29:7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. ¿Sabe usted que maltratar o discriminar al pobre es falta de justicia y de integridad delante del Señor? Ustedes, dijo, han vendido al pobre por unos pocos centavos. Han afrentado al pobre. Cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías o habremos de esperar a otro? Y Jesús le mandó a decir, mira, oye Juan, lo que se hace, los cojos andan, los ciegos ven. Ajá, amén. Y a los pobres, dice al final, les es anunciado el reino de nuestro Dios. Santiago habla también de este tema y dice que si llega un rico a tu iglesia y lleva anillo de oro y le dice siéntate aquí adelante, y llega un pobre y lo sientas por allá y lo marginas, estás haciendo acepción de personas. Esos ministerios que se asocian con el rico para poder sacarle jugo y creer que van a hacer avanzar el reino de Dios están muy equivocados. Porque no es esa la manera como Dios ve. Dios no ve ni pobre ni rico. Dios ve al ser humano necesitado. Tanto el pobre como el rico tienen necesidad. Pero no podemos nosotros venir y caer en hacer acepción de personas dentro de las congregaciones. Es muy lastimoso que hoy en día se habla de que hay iglesias de ricos e iglesias de pobres. ¿Cuándo he visto yo eso en el Evangelio? Al contrario, la palabra del Señor nos dice, mis amados hermanos, aquí en el 29:7, que conoce el justo la causa de los pobres. En otras palabras, el justo es alguien que está al pendiente de ver las necesidades en aquellos que están a su alrededor. No se hacen de la vista gorda y hacen algo por aquellos, mis amados hermanos. Aquí están poniendo en el chat y dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Mire qué fuerte es esta palabra. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar cómo andamos con nuestra vida de integridad. Si yo no atiendo la necesidad de una persona necesitada, el día que yo clame, tampoco a mí me será respondido el Señor. Y esto es algo muy serio delante de nuestro Dios. Y mis amados hermanos, tenemos que reflexionar si verdaderamente nosotros estamos cuidando del pobre, del menesteroso, de aquel que está en necesidad, de ver qué hacemos por aquellas personas. Queremos animarles y decirles que en la iglesia estamos recibiendo donativos, despensa, estamos recibiendo víveres para apoyar a familias que están en necesidad. Quiero decirles que estamos al lado del tianguis y aún familias del tianguis han estado viniendo a la iglesia a decirnos que no tienen qué comer y tenemos que ofrecerles algo. Háganos el favor, los domingos está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
de 5 a 7 de la noche. Ahí están nuestros hermanos recibiendo los donativos. Hemos activado también una cuenta que a solicitud de las personas pueden hacer llegar donativos, pero a solicitud por mensaje pueden enviarnos. Y quiero decirles que muchos de esos recursos están siendo utilizados para apoyar a familias que están en necesidad, que se han quedado sin empleo, que están pasando por una situación difícil. No podemos cerrar nuestro corazón al pobre, porque si nosotros cerramos nuestro corazón, también podemos llegar a un momento en que tengamos necesidad. Y mire, la necesidad puede llegar de muchas maneras. Llega con la enfermedad. La enfermedad no respeta ni pobres ni ricos. La enfermedad llega, tiene muchos rostros la necesidad. Y es por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos de cómo estamos nosotros viviendo la vida cristiana. Quiero cerrar este tiempo leyendo una promesa en Proverbios 18:10. Yo quiero animarle en decirle que no es suficiente con que nosotros pasemos orando largas horas. Necesitamos orar y ser fervientes en el Señor. Pero tenemos que cuidar que juntamente con una vida de oración estemos viviendo una vida de justicia y de rectitud. Y como lo hemos dicho, eso tendrá que ver, mis amados hermanos, con no ser codiciosos, con no hablar mal de los demás, con no ser crueles, con cuidar del pobre. Todo eso es justicia, con pagar las deudas que hemos adquirido, los compromisos, con no andar en mentiras, con no andar en pecado abiertamente en nuestra vida. Tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, porque Dios está deseoso de bendecir a los justos sobre la faz de la tierra. Proverbios 18:10 dice la palabra del Señor: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Gloria al nombre del Señor. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Mi amado hermano, cuando usted practica la justicia en su vida y tiene necesidad, usted va a acudir a Dios y Dios le va a responder. El Señor le va a bendecir, el Señor le va a levantar. Tengamos cuidado cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. El hablar mal de los demás, aún en la recámara más secreta, es injusticia. El no compartir con el pobre es injusticia. Ya lo hemos leído las citas bíblicas. El venir y practicar violencia verbal o física es injusticia. El adquirir compromisos y no cumplirlos es injusticia. El hablar mentira es injusticia. La Biblia dice que tenemos que hablar verdad los unos a los otros. La falta de perdón en nuestro corazón es injusticia. Personas que se ofenden y dejan que el sol se ponga sobre su enojo. Y mi amado hermano, cualquier forma de maldad en nuestro corazón es injusticia. Usted se la puede vivir toda la semana orando y Dios no le va a responder. ¿Por qué? Porque Dios no escucha a los pecadores. Porque la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Quiere tener una oración eficaz en la cual 100% garantizado o al 1.000.000% puedo decirle garantizado de que Dios le va a oír. Trate de vivir una vida de justicia y rectitud delante del Señor. Póngase a cuentas con Dios, póngase a cuentas con su hermano. Si usted trae enojo con alguien, vaya y póngase a cuentas, mi amado hermano. Y yo le aseguro que el Señor le va a abrir el reino de los cielos de par en par. Y usted va a ver la bendición de Dios en todo lo que haga y en todo lo que emprenda para la gloria de su nombre. Padre, te doy gracias, Dios, por esta palabra que me has permitido compartir. Tú sabes perfectamente que esta palabra, primero, Señor, me la predicaste tú a mí, Señor, y me hablaste de estas cosas, que tenía que cuidar, Señor, el vivir una vida de justicia, porque nadie más que tú desea bendecirnos, abrir los cielos,
escuchar nuestro clamor, responder nuestra oración, pero tenemos que hacer los ajustes en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo nos conducimos, en qué hacemos con lo que tú nos has dado, con los recursos, en tratar de vivir una vida de integridad delante de ti, Señor. Padre, muchas gracias, que esta palabra sea medicina, que Señor, que corte toda conducta, Señor, que sea ajena a la verdad tuya. Quita toda mentira, Señor. Apártanos, Dios, de todo vicio, de todo placer, Señor, dañino, Señor, a nuestra vida. Y que sea tu presencia, Dios, trayendo la sanidad y la corrección que necesitamos dentro de nuestra vida. Padre, muchas gracias porque en esta misma hora, Señor, hay hermanos que están dispuestos a corregir sus vidas, a pagar deudas. Están, Señor, dispuestos a arreglar esa ofensa que cometieron contra el hermano, a corregir el no estar haciendo misas negras y hablando mal, Señor, y escarneciendo a los demás, de atender las necesidades del pobre. Señor, ahora mismo hay gente que dispone su corazón, Dios, para entregarse completamente a ti y hacer tu propósito y tu voluntad en sus vidas, oh Dios. Ahora mismo hay gente que está abandonando esa vida de crueldad, Señor, en sus vidas, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor amado. Hay gente que se está apartando de la violencia, hay gente que se está apartando de la codicia, de la avaricia, y que comienzan a honrar tu vida, Señor, porque saben que, Señor, la palabra dice: dile al justo que le va a ir bien. Oh Dios, tú estás atento, tu oído está atento y disponible para escuchar el clamor del justo, Señor, delante de ti. Aquí estamos delante de tu presencia. Yo te ruego, Padre, que cuides de tu iglesia, que cuides de tu pueblo, Señor. Bendecimos la vida de cada familia, Padre Celestial. Bendecimos la vida de cada familia y declaramos en el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús que si tú estás con nosotros, Señor, Padre, en ti lo tenemos todo, Padre. Estamos plenos, contentos, satisfechos, porque tú eres la fuente de nuestra provisión. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Que tu bendición alcance a cada uno de mis hermanos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Queremos animarle, mi amado hermano, esta semana estaremos orando a las 5:30 de la mañana a 7 de la mañana. Ahí enviamos el enlace de oración, es el mismo que enviamos por Google Meet. A través de la plataforma nos estamos conectando y hay un buen grupo de hermanos que está orando a las 5:30 de la mañana, hora de México. Entonces, por los que nos siguen en el extranjero, hagan los ajustes. En Centroamérica es una hora menos. En Estados Unidos a veces es más, es menos. Entonces, 5:30 de la mañana, hora de México, estamos orando en este lugar. Los miércoles estamos teniendo enseñanza a través de Google Meet a las 8 de la noche. Tenemos tiempos especiales de enseñanza. La enseñanza anterior fue sobre la familia. Y mis amados hermanos, estamos siendo edificados de esta manera para la gloria de nuestro Dios. Tratemos de vivir esa vida de integridad delante del Señor, y la Biblia dice: dile al justo que le va a ir bien dentro de su vida. Hay hermanos que nos han estado preguntando: pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Y yo quiero decirle que lo que el gobierno aprobó fue abrir las iglesias a un 25%, pero sin tener servicios religiosos. Entonces explicó la Oficina de Asuntos Religiosos que eso concierne a tener alguna consejería, atender una familia, algo muy mínimo dentro de la iglesia aquí en Querétaro. Estamos esperando a que el semáforo cambie. Esta semana vamos a tener reunión con los líderes. Yo sé que hay iglesias que ya han abierto, pero la verdad es que también hay una pandemia. No tenemos miedo. Tenemos que tener precaución dentro de nuestra vida, ser entendidos. La Biblia dice que tenemos que ser mansos como palomas, astutos como serpientes. El sabio ve el mal y se aparta. Esta semana vamos a tener una junta con el liderazgo, con quienes en conjunto vamos a decidir cuándo vamos a abrir ya las reuniones dentro de la iglesia. Y mis amados hermanos, seamos pacientes.
Seamos pacientes. La paciencia es una virtud, es fruto del Espíritu Santo. Cuando nos arrebatamos y hacemos las cosas a como creemos que a nuestro parecer están bien, o nos enojamos, estamos haciendo las cosas mal. Vamos a ser obedientes en ese sentido, vamos a hacer las cosas bien delante del Señor, porque queremos heredar bendición de la mano de nuestro Dios. Así que vamos a estar dando un aviso alrededor del día miércoles o jueves de cuándo vamos a estar iniciando nuestros servicios dentro de la iglesia cristiana, dentro de la casa de oración que el Señor nos ha dado. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias, hermanos, por estar conectados. La gracia y la bendición del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Aquellos que entraron tarde a la transmisión, en unos minutos ya va a estar disponible todo el mensaje. La pregunta era por qué nuestras oraciones muchas veces no son contestadas. Y es sencillo, tiene que ver con la justicia o la integridad que nosotros estamos viviendo delante del Señor. Dios no oye a los pecadores. Y tenemos que darnos cuenta que aún como pueblo cristiano muchas veces pecamos y tenemos que alejarnos de esos pecados, porque queremos tener la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Gracias a todos los hermanos que nos han saludado por el chat. El Señor les bendiga en gran manera. Feliz fin de semana. Amén.